Nunca me llamó tanto la atención la religión, y menos en la que mi padre había entrado. Él, de cierto modo, se había hecho bastante fanático de la religión. Después de que mi madre lo dejó, y lo dejó a cargo de mí y de mi hermano Giovanni. Él decía que ella se había ido por el camino de la perdición por no escuchar la palabra. Esas palabras aún resuenan en mí. Jamás volví a saber de ella. Decían que se había entregado a la vida galante y que no le importó para nada dejar su pasado atrás, el que había formado con su esposo, mi papá. Entonces nos fuimos a otro estado. Le ofrecieron un trabajo y creo que de cierto modo le hizo bien alejarse de la ciudad. En la empresa le darían casa, vehículo. Él sería una especie de gerente regional. Le serviría para alejarse de toda esa basura que había acontecido previo a la separación de mi madre. A nosotros no nos quedaba mucha opción ni opinión. Era un desastre como papá, ya que hacerse cargo de las labores domésticas era difícil para él. Nunca había hecho ninguna de esas labores. Recuerdo cómo, para irnos camino a la escuela, nos preparó un café con leche y la leche estaba prácticamente hirviendo. Y desesperado nos decía: tómenselo rápido, que ya nos tenemos que ir. Por citarte algún ejemplo. La casa era enorme. Recuerdo cuando la fuimos a ver antes de que estuviera amueblada. Los ecos, las habitaciones, el aroma. Inmediatamente seleccionamos cuáles serían nuestras habitaciones. Incluso pudiéramos cambiarlas y no llenaremos el hueco tan enorme que dejaría esa casa. 2 pisos. A comparación del departamento donde vivíamos en la ciudad, para nosotros era una mansión. Imagínate para una niña de 12 años y su pequeño hermano Giovanni de 10. El tiempo transcurría normal, de cierto modo era aburrido. Mi historia data de los años 80, donde no había celulares, no había aparatos que distrajeran la mente inocente de un niño. Entonces, algo empezó a ocurrir en esa casa. Varias veces, estando jugando en el jardín, me metí a tomar agua y escuchaba la voz de mi hermano Giovanni hablándome dentro de la casa. Brenda, Brenda. Y yo pensaba que se estaba escondiendo de mí, o me quería gastar una broma. Ahí voy, Giovanni. Brenda. Entonces me percataba que él no se había movido ni un centímetro de donde estábamos. Giovanni, ¿para qué me hablaste? ¿Hablarte? Yo no te hablé. ¿Cómo no? Yo clarito te oí. ¿Adentro de la casa? No, yo no me he movido de aquí. Qué raro. Han de ser los impostores. ¿Los impostores? Le pregunté aquella primera vez que yo había escuchado la voz de Giovanni. Sí, hay veces que yo escucho que tú me hablas y no eres tú, porque ni siquiera estás en la casa o estás dormida. Hay veces que cuando me levanto en la madrugada a hacer pipí, me hablas tú de la parte de abajo. ¿Y cómo te hablo? Giovanni. Así. Me quedé callada. No supe qué decir.
La mente no me daba para más. Una niña de 12 años explicándole eso a su pequeño hermano de 10. Entonces, pasaron los días. No quiero sugestionarte, ni decirte que pasaban cosas extrañas como que objetos se movían, ni nada de eso. Para nada. Solamente esos ecos. Y yo, en el atrevimiento, le pregunté a mi papá, ¿qué eran esas voces que escuchábamos, mi hermano Giovanni y yo? Ah, eso. Mira, te voy a confesar algo, Brenda. No es que más que los ecos que se guardan en las paredes del hogar. Esta es una casa algo vieja. Hacía mucho que nadie la habitaba. Y son ecos que rebotan. Por eso los oyes tenues. Incluso yo los he escuchado. ¿Serio? Sí. El otro día clarito escuché que me dijiste, pa, ven. Y yo fui a tu habitación y estabas dormida. Y recordaba yo ese día que había entrado a la habitación y abrí intempestivamente la puerta a mi señor padre, pero no sabía que había sido por eso. Me quedé un poquito más tranquila, pero conforme pasaba el tiempo, estos eventos fueron acrecentándose. Tal como lo escuchas, para que hilaran palabras u oraciones, únicamente pronunciaban tu nombre. Era todo. Entonces, nuevamente, le preguntaba a mi padre y la versión cambiaba. Sí, yo también lo he escuchado. ¿Sabes? Hay veces que escucho la voz de tu madre, pero creo que está en mi cabeza nada más. ¿Por qué ella no ha visitado la casa aquí? Por aquel entonces empezó a acercarse más y más a la religión. Le dedicaba bastante tiempo. En algún momento llegó a traer gente de su religión a la casa y les preguntó acerca de los sonidos que se escuchaban, a la cual le contestaron que eran entes demoníacos que venían a por nuestras almas. ¿Cómo? Sí. Son espíritus malignos que se hacen pasar el uno del otro para que atiendas el llamado y así pues apoderarse de tu alma o incluso hacer un intercambio, que tu otro yo de la otra dimensión tome tu cuerpo y tu alma quede en el limbo. Quieren de alguna forma parasitarte. Entonces se empezó a instruir de más en ese fenómeno paranormal. Había llegado a varias conclusiones. Esto hacía relación a un pasaje de la Biblia, el cual hacía referencia a que cuando el mundo, el apocalipsis esté presente, aquellos pecadores impuros del alma tendrían su merecido y entes demoníacos vendrían por ellos. ¿Cómo? Tocando tranquilamente a las puertas de los hogares, haciéndose pasar por personas conocidas, y si tú les abres la puerta, ellos te llevarían sin ningún temor. Entonces empezó a enloquecer, empezó a fabricar y construir un montón de puertas, y la gente le preguntaba que para qué hacía todo eso. Y él decía que cuando llegara el apocalipsis, los entes que vinieran a buscar a su familia, a él, se confundieran de tanta puerta, no supieran a cuál tocar, y uno tuviera la oportunidad de huir. Era confuso vivir en esa casa. Cada que entrábamos, teníamos que irnos por otra puerta y pasadizos que él había construido.
hablar en contraseñas cuando tocábamos una puerta. No me había fijado, pero lo habían despedido del trabajo. Únicamente comíamos cuando se podía y lo que había. Avena, frijoles, no había más. Había dejado todo por la religión y la religión le había hecho padecer ya de sus facultades. Así supongo hoy de grande. Entonces ocurre una tragedia. Las voces se acrecentaron aquel día. Se escuchaba la de él. Brenda, ven, ven Brenda. Y yo no hacía caso porque tenemos ya una contraseña, que era el tocar la puerta. Y a ratos Giovanni escuchaba la mía. Giovanni. Y yo escuchaba la de Giovanni. Brenda, ven Brenda. Y cada vez era más y más claro el sonido. Nos arrejolamos mi hermano y yo en una sola habitación. Me pareció increíble cuando escuchamos clarito cuando tocaron la puerta principal de la casa. ¿Quién? Soy yo, Héctor. María. ¿María? ¿Qué quieres, María? Abre la puerta. Quiero hablar contigo. Mamá. Era mi mamá. Tal vez las cosas se arreglarían. Tal vez ella hablaría con él y volveríamos a ser la familia de antes. Entonces se abre la puerta. Un grito desgarrador que se ahogaba con algo en la garganta y gorgoreaba. Y él, rezando a todo pulmón, decía: no me arrebatarás a mi familia, no vendrás por ellos. Ellos se van a ir conmigo. Satanás, aléjate de nosotros. Y las puertas de adentro empezaron a abrirse y cerrarse. Un frío extraño recorrió todo nuestro cuerpo, mío y de mi hermano, que acabamos arrejolados en una esquina abrazándonos. Las voces se hicieron presentes. Risas. Giovanni, Brenda, Héctor, Giovanni, Héctor. Y no comprendíamos qué estaba pasando. ¿Sería el juicio final del que tanto mi papá hablaba? Era verídico entonces. Y después vino la calma. Nosotros estamos en la parte de arriba. Mi hermano, Giovanni, se había orinado del terror que todo esto había producido. Los minutos que pasaron nos parecieron horas. Todo se quedó muy quieto, frío, áspero. Solamente se escuchaba el llanto de mi padre. Perdóname, Dios. Perdóname. Estoy en tu gracia. Puedo irme en paz. Entonces se empezó a escuchar cómo vecinos se acercaban.
horrorizados por lo que había pasado. Se acercaron para ver, y lo único que se encontraron fue la figura de mi señor padre, con las manos ensangrentadas y el arma homicida con el cual había ultimado aquel pastor que iba a ver para ver cómo seguía su caso de psicosis. Aquellos impostores le hicieron escuchar cosas, le hicieron creer vivencias que no existían. Después de eso, fuimos recogidos y repatriados a algunos de nuestros familiares más cercanos, ya que a mi señor padre se lo llevaron a una clínica psiquiátrica por ser inimputable, ya que lo consideraban prácticamente alguien con esquizofrenia. Las voces escuchadas en aquel hogar eran verídicas. Yo las escuché. Eran los impostores. Al poco tiempo me tomé la libertad de leer varios artículos y vivencias de personas que habían tratado con este tipo de entes, los cuales confunden, y si escuchas las voces, ellos te van a guiar por el mal camino, o incluso pueden hacer que pierdas tu alma. Estoy convencido que mi padre perdió la suya, ya que al poco tiempo, en el manicomio, se privó de la vida, colgándose de lo que pudo con las sábanas que le daban para dormir. Hoy en día vivo en un lugar como en el de mi infancia, un departamento pequeño. Me aterran los espacios grandes y las casas viejas, por temor a escuchar a los impostores, aquellas voces que quedaron perdidas en mi infancia y que parece todavía replicar mi nombre.